Hermano, buenas noches, que el Señor le bendiga. Vamos ya prepararnos para comenzar con nuestra clase de hoy miércoles. Yo te voy a tener su folleto o su bosquejo, pero si no lo tiene, está disponible allá en la pantalla de una hermana que se lo va a proveer. Así que vamos a orar para entonces comenzar oficialmente con nuestra clase. Recuerden que hemos estado tocando el tema, o estamos en un curso actualmente titulado El sufrimiento a la luz del Evangelio. Ya hoy estaremos estudiando la clase número 2. Si usted quiere alguno de los folletos de las clases anteriores, el que no lo tenga o lo haya perdido, con toda confianza se puede acercar al hermano Domingo, a hermana Carmen o a mí, para yo hacérselo llegar. Así que vamos a orar para entonces comenzar con la clase de hoy. Señor, gracias te damos por tu infinita bondad y misericordia, por tu amor tan grande para con nosotros. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por tener misericordia de pecadores como nosotros. En esta hora, Señor, venimos delante de ti, presentando nuestras vidas, pidiéndote sabiduría, pidiéndote que tú nos dirijas por medio de tu palabra, Señor, mientras abrimos el texto bíblico, mientras nos adentramos a estas hermosas verdades de tu Evangelio. Lo que dice tu palabra, lo que dices tú, Señor, acerca de este tema del sufrimiento. Gracias te damos por la oportunidad de estudiarlo juntos. Te pedimos una bendición sobre cada uno de los que pudo estar aquí con nosotros, aquellos que no están por alguna razón de enfermedad u otra razón, sé tú con ellos también en esta noche. Gracias también por los que pueden vernos a través de esta transmisión. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bien, la pasada semana ya nosotros habíamos comenzado a hablar un poco acerca de cómo la Biblia aborda el tema del sufrimiento. O sea, la Biblia no está silente ante el tema del sufrimiento. La Biblia aborda el tema, la Biblia nos da la respuesta y nos habla acerca de cómo nosotros lidiar con este tema. Yo leía hace unos días a un autor hablando sobre el tema del sufrimiento y él decía que ningún ser humano, ninguno de nosotros estudia este tema desde una torre de marfil. Y tú sabes lo que él está diciendo, que ninguno de nosotros estudia este tema como un tema que no nos afecta. Usted puede estudiar un tema que usted diga, oye, esto a mí no me afecta directamente a mi vida, o yo no tengo nada que ver con esto. Pero este tema del sufrimiento, ningún ser humano lo puede estudiar desde una torre de marfil. ¿Por qué? Porque todo ser humano, ya que hemos estado viendo, vivimos en esta realidad del mundo caído, enfrentamos el sufrimiento todo el tiempo. Así que lo primero que vimos la semana pasada fue el problema del sufrimiento y cómo la Biblia aborda este tema. Habíamos visto un poco de Job, ya empezamos a introducir a Job. La respuesta inicial de Job, esa respuesta de Señor, de ti viene una cosa como la otra, cuando él llega a decir en Job capítulo 2, aceptaré el bien y no el mal. Pero luego Job comienza a dudar, Job comienza a cuestionar. De hecho, la mayoría del texto del libro de Job son cuestionamientos, son preguntas. O sea, el ser humano, noten cómo comienza a abordar el tema del sufrimiento con preguntas, es natural que lo haga así. Lo más interesante del libro de Job, que es el libro por excelencia, podríamos afirmar, de la Biblia, que aborda directamente el tema del sufrimiento, es que nunca usted va a encontrar, usted lo puede leer, tiene 42 capítulos, lo puede leer desde el capítulo 1 hasta el 42, y usted nunca encontrará un momento donde Dios le da una razón específica a Job por la cual él está sufriendo. O sea, uno esperaría, cualquiera que estuviera leyendo ese libro como una obra literaria normal, uno esperaría que el desenlace de esa historia, o sea, el hombre está sufriendo todo el libro. Y lo que uno esperaría es que al final pues, Dios le conteste directamente, tú estás sufriendo por esto, esto y esto. Pero hermano, pero eso no ocurre. Y hoy abordaremos precisamente ese tema. Los propósitos revelados de Dios para el sufrimiento. ¿Cómo puede Dios usar el sufrimiento para nuestro bien y su gloria? Pero cómo las respuestas o las razones por las cuales Dios permite que pasemos por momentos de sufrimiento, muchas veces no nos llegan de manera explícita como nosotros las quisiéramos. Así que hoy estaremos abordando ese tema.
acompáñenme allá a su bosquejo, en punto número 1, en la introducción. Lo primero que vamos a ver brevemente son los peligros de estudiar los propósitos de Dios para el sufrimiento. Los amigos de Job, ¿alguien recuerda? Y lo vimos la semana pasada, leímos Job capítulo 1 y capítulo 2, o sea, porciones. ¿Alguien recuerda cuál fue el modus operandi? ¿Qué hicieron los amigos de Job? ¿Cómo abordaron el sufrimiento de Job? Desde el inicio, ¿cómo los amigos de Job abordaron el sufrimiento de su amigo? ¿Alguien recuerda eso? Si no lo puede buscar, Job capítulo 2, lo puede repasar. Sí. Estuvieron 7 días en silencio. Estuvieron 7 días en silencio. ¿Qué más? Antes de eso, él simplemente... Ellos como que le preguntaban qué había hecho él para que Dios lo castigara, como si él hubiese tenido culpa de que le cayera esa enfermedad y todas las desgracias por algo que hizo. Claro. Los amigos primeramente vienen de lejos. Usted ve el texto, nos muestra los lugares de donde era esta gente, que eran tierras lejanas. Al ellos enterarse del sufrimiento de su amigo, ellos llegan hasta allí. Ellos están 7 días allí en silencio. Cuando ellos ven a Job de lejos, ellos, dice el texto, que hicieron señales de lamento, de que ellos también sufrían, de que ellos sentían el dolor de su amigo que estaba sufriendo. De hecho, es muy interesante que Job capítulo 2 nos dice que ellos hicieron eso porque veían que Job tenía un gran dolor. Ese es el peso que se pone desde la introducción del libro, mi hermano. No era por encimita lo que estaba pasando a Job. Y no era para menos. Recuerden lo que enfrenta este hombre. Usted y yo tal vez podemos, o en algunas ocasiones enfrentamos una pérdida de un familiar, la pérdida de la salud, la pérdida de los bienes económicos, pero en muchas ocasiones son eventos separados. Eso es una gracia de Dios que ocurra así. Pero en el caso de Job no fue así. De un momento a otro, en un pestañear de ojos, Job pierde todo. Todo, mi hermano. Su familia, su economía, su propia salud, su esposo, todo. Y es en ese momento de gran dolor que los amigos llegan, están luego en silencio, identificándose con el dolor de su amigo, pero luego comienza lo que nuestra hermana nos dice, y comienza ese diálogo. Y comienzan estas personas a tratar de racionalizar el sufrimiento en términos humanos. Y eso es muy peligroso. ¿Qué es racionalizar el sufrimiento en términos humanos? Es tratar de buscar una respuesta humana a por qué sufrimos. Y si nosotros hacemos eso, buscar una respuesta humana a por qué sufrimos, vamos a llegar a muchas conclusiones. De hecho, usted ve los diálogos de los amigos de Job, y cada uno tenía su teoría. De hecho, esos amigos de Job se presentan en orden de seniority, de mayor a menor. El mayor es el que comienza a hablar, con respeto por su sabiduría. Es el que comienza a hablar. Y hay, más o menos, tú puedes dividir esos diálogos de los amigos de Job en 3 ciclos de conversaciones, donde en cada ciclo cada uno de los amigos de Job tiene un argumento para presentar a Job. Y en cada uno de esos ciclos, entre los amigos le presentan un argumento de por qué él está sufriendo, Job tiene una respuesta para ellos. Así que normalmente usted puede ver todo ese diálogo, dividirlo en 3 ciclos principales de conversación, donde los amigos de Job están intentando contestar esta pregunta. ¿Por qué Job, si es un hombre justo, está sufriendo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Si parecía que con él estaba todo bien, si él hacía... ¿Usted sabe cómo se nos describe a Job? Se nos describe como un hombre justo. En la misma Biblia, más adelante, usted sabe que el profeta Ezequiel cita a Job. Y llega un momento donde el profeta Ezequiel habla de Job y lo reconoce como un hombre justo también. Y cientos de años después hay otro personaje, otro escritor bíblico que habla también de Job, y Santiago. Y Santiago también habla bien de este hombre, reconoce su paciencia, su perseverancia.
en los momentos difíciles. Job, cuando usted ve, mi hermano, las cosas que él hacía, la manera en la cual él tenía una relación viva y activa con Dios, una relación real, que él oraba, hacía sacrificios por su familia, oraba por sus hijos, por sus hijos había un pecado, él oraba para que Dios tuviera misericordia de sus hijos también. Así que, ¿por qué un hombre que parece que es justo, que parece que está todo bien, por qué ese hombre sufre? Y esa es la gran pregunta del libro de Job. Que al final de cuentas, usted lo puede resumir con este término diciendo, porque Dios es soberano, porque Dios tiene planes, porque Dios, eso es, llevamos 2 miércoles hablando de esto, yo lo he puesto por ahí, propósito o fin, o sea que Dios tiene un propósito, Dios tiene un fin. Y recuerdo que lo último que hicimos el miércoles pasado fue ver un poco sobre cómo a veces para llegar a ese fin Dios utiliza muchos medios y se entrelazan historias, pero Dios siempre está haciendo algo para llegar a ese propósito que Él tiene de glorificar su nombre. Pero no hay una respuesta concreta para esa pregunta: ¿por qué un hombre justo como Job sufre? ¿Por qué usted cree? Y estamos muy temprano en el curso, nos faltan como 12 clases más o menos, como 10 clases. Pero hasta este punto, ¿por qué usted cree que la Biblia, especialmente en el libro de Job, que es el más que aborda directamente este tema, no nos da una respuesta? ¿Por qué llegamos al capítulo Job, en el capítulo 42 de Job, al final? ¿Por qué no tenemos una respuesta concreta en el rabio bichuela, un verso ahí, que sea la respuesta exacta? Job, tú eres un hombre justo, pero sufriste exactamente por esto. ¿Por qué? ¿Qué ustedes creen? A la luz de lo que hemos visto hasta este momento. Recuerden que Dios, el que inspira, esto es una historia real. Dios inspiró a un autor para que la registrara, para que quedara aquí en la Biblia, para su pueblo, para que luego, miles de años después, mi hermano, usted y yo estuviéramos aquí en este contexto hablando de esta historia. ¿Por qué? ¿Por qué no ponerle una respuesta más fácil de entender a este tema del sufrimiento? Ese ánimo. Al menos digan Deuteronomio 29:29. Ese es el texto que dice que las cosas secretas le pertenecen a Jehová. Pero ¿por qué? Bueno, pueden comentar algo por ahí. Pero ¿por qué usted cree que eso es así? Recuerde que esta historia de Job, por los detalles culturales, detalles de cómo se movía la economía y otros aspectos, nosotros sabemos que es una historia que ocurre en el tiempo de los patriarcas, o sea, una historia muy antigua, que cronológicamente se supone que esté para allá, para el tiempo de la historia de Abraham. De hecho, si usted quiere leer la Biblia cronológicamente, usted podría estar leyendo los primeros 11 capítulos de Génesis, y cuando comienza a leer desde el capítulo 12 la historia de Abraham, puede insertar la historia de Job por ahí. Porque ese es el contexto, más o menos, que no sabemos exactamente la fecha, pero ese periodo, el periodo de los patriarcas. Pero entonces, ¿por qué se nos deja un libro con el tema del sufrimiento en la Biblia para que el pueblo de Dios lo pueda tener, para que miles de años después tú y yo nos reunamos en la iglesia estudiando, pero al final no se nos da una respuesta concreta? ¿A qué conclusión podemos llegar nosotros? Yo creo que como el Señor es soberano, Él no tiene que dar contesta o explicaciones a nadie, porque somos solamente humanos. Y si le da una explicación a nosotros, va a ser tan alto que nosotros no vamos a entender. Anyway. Una muy buena respuesta, hermano. Dios, en su soberanía y poder, primero no tiene por qué hacerlo. Él es Dios. Él no tiene por qué darnos razones y cuentas a nosotros, los seres humanos. Y en segundo lugar, aunque es un tema más profundo, pero nuestro hermano ha tocado esa idea de que aun cuando Dios se hubiera revelado, hubiera hablado algo de eso, eso es algo que en su mente infinita, es algo tan grande para nuestra mente finita, que sería muy difícil para nosotros entenderlo. Es que muy buena respuesta. ¿Alguien quiere abordar? ¿O tiene otro
comentario acerca de eso? Nosotros vamos a encontrar en el Nuevo Testamento muchos ejemplos precisamente de eso también. Esteban fue apedreado y nunca supo, ¿verdad? El Señor nunca le dijo por qué. Pablo vivió en varias ocasiones que el Señor le quitara el aguijón y el Señor le decía, bástate de gracia. O sea, nunca hubo contestaciones contundentes para otros mártires en el Nuevo Testamento. Y cuando vamos a Hebreos y vemos el Salón de la Fama, pues vamos a encontrar que muchos de ellos tampoco recibieron su respuesta. Así es. De hecho, gracias por traer esa porción de Hebreo, del Salón de la Fama, porque precisamente se nos dice eso, ¿no? Muchos de ellos sufrieron y estuvieron en situaciones muy precarias, muy difíciles, pero no recibieron una respuesta concreta de lo que estaba ocurriendo. Miren lo que dice el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés lo escribe un hombre sabio llamado Salomón, reflexionando sobre la vida. Y en el capítulo 8, él hace una declaración muy importante. Vamos a leer los versos 16 al 17. Este ejercicio lo hemos hecho antes. Vamos a buscar dos traducciones distintas. Vamos a leerlo, la Reina Valera 60, y alguien que me lo pueda leer en la nueva traducción viviente. Ok, hermano. Vamos a leer estos dos pasajes, este pasaje en estas dos traducciones. ¿Quién lo puede leer en la Reina Valera 60? ¿Quién lo tiene? Sí. Por lo cual, doy mi corazón a conocer sabiduría y a ver la ocupación que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sus sueños sus ojos. Y he visto acerca de todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar a entender la obra que él se hace debajo del sol, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que sabe, no la podrá alcanzar. Excelente. Escuchen el mismo texto en la nueva traducción viviente. Dice, mientras buscaba la sabiduría y observaba las cargas que lleva la gente aquí en la tierra, descubrí que la actividad no cese ni de día ni de noche. Me di cuenta de que nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo bajo el sol. Ni siquiera los más sabios lo descubren todo. No importa lo que digan. Hermano, miren qué impresionante este pasaje. Y qué importante para el tema que estamos abordando. Aquí Salomón, quien es el hombre más sabio del mundo, porque Dios mismo le dio esa sabiduría, la pidió en algún momento, está reflexionando, está pensando sobre este tema, y él llega a decir, oye, yo busqué la sabiduría, y yo descubrí que esta actividad de buscar respuestas, esto no cesa, el hombre constantemente está en busca de respuestas, el hombre constantemente está buscando cómo responder y hablar del tema de lo que Dios está haciendo, y de por qué Dios hace lo que hace. Pero él llega a un punto donde entonces dice en el verso 17, yo me di cuenta de que nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo bajo el sol. O sea, nadie puede determinar, descubrir y conocer todas las razones por las cuales Dios hace lo que hace. Y puede decir, ¿sabes qué? Yo he entendido toda la mente de Dios y yo sé por qué Dios hizo esto y por qué Dios me permitió pasar por este sufrimiento y yo sé por qué Dios me permitió pasar por aquella situación. No, mi hermano, porque la mente del hombre, en su capacidad finita, no es capaz de sondear eso, esa inmensa sabiduría de Dios. Y lo que Dios está haciendo bajo el sol, lo que Dios está haciendo entre los mortales, entre nosotros, entre los hombres. Salomón dice que ni siquiera los más sabios del mundo, ni él, que era el hombre más sabio, puede descubrir lo que Dios está haciendo. Así que ahí en su hoja usted puede ver que el primer peligro que nosotros podemos estar tentados a caer cuando estudiamos este tema del sufrimiento es que podríamos pensar que siempre deberíamos entender su propósito. Y eso no es así. Lo acabamos de ver aquí en el capítulo 8. Pero miren también, busque este pasaje, Isaías 55, versos 8 y 9. Para que nos demos cuenta de igual manera, como siempre, la mente de Dios, el carácter de Dios es más grande que el de nosotros. Siempre está esa distinción entre Dios, que es el creador, y el ser humano, la criatura. ¿Quién lo puede leer? Gracias, hermano.
Isaías capítulo 55, verso 8 al 9. Ahí que lo ven, sí. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor le está hablando al profeta Isaías y le deja saber claramente que los pensamientos de él son mucho más altos que lo que él pueda comprender. Así que es un error y un peligro que nosotros pensemos que siempre vamos a entender todos los propósitos de Dios. En nuestra limitación humana, por ser criatura, no nos toca, mi hermano, a nosotros siempre entender los propósitos de Dios, la mente de Dios, porque es mucho más alta que la nuestra. El segundo peligro que podemos enfrentar a la hora de abordar el tema del sufrimiento, no solamente es que estemos tentados a querer tener todas las respuestas, y eso va a ser imposible para un ser humano limitado, sino que en segundo lugar, nos dice el autor que una comprensión o entendimiento perfecto no daría lugar a la fe. No habría espacio para la fe, para la confianza en Dios, si tú supieras todas las respuestas. Si tú supieras por qué Dios hace todo lo que hace. Mira lo que dice el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, el capítulo 11, primeramente, el versículo 1 y 2 nos dice que pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y mira lo que dice el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos la fe. Necesitamos nosotros, mi hermano, manifestar esa dependencia, esa confianza a Dios. Necesitamos crecer como discípulos en esa área. Y reconocer como discípulos, Señor, no lo entiendo todo, pero tengo fe en ti. No lo entiendo todo, pero confío, porque me dice este texto, la fe y la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Usted sabe que Pablo le dijo a los corintios, nosotros andamos por fe y no por vista. Así que ahí tenemos esa segunda peligro que nosotros tenemos que cuidarnos de no caer cuando estamos abordando el tema del sufrimiento. Porque una comprensión o entendimiento perfecto de por qué Dios hace todo lo que hace no daría lugar o espacio a que nosotros crezcamos en la fe o en la confianza, en dependencia de nuestro Señor. Y número 3, nos dice el autor que normalmente no es útil hacer hipótesis de por qué otros sufren. Tengamos cuidado de eso. Los amigos de Job se acercaron a él y comenzaron a bombardearlo con teoría. O sea, el hombre está sufriendo y entonces se acercan sus amigos y comienzan a bombardearlo con teorías humanas de por qué él estaba sufriendo. Pero tenga compasión y cuidado de cuando usted se acerque y aborda a una persona en sufrimiento. Porque bíblicamente usted no le puede afirmar la razón por la cual él o ella está sufriendo. Usted no tiene la razón la tiene Dios. Usted puede consolarlo, debe consolarlo. Usted debe recordar la promesa de Dios. Usted debe recordarle que en Dios, a pesar de que no tenemos todas las respuestas, pero en Él hay esperanza. Porque el salmista dijo, Salmo 39:7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Cuando ya no hay esperanza, ahí está, Salmo 39:7, ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está puesta en ti, en otro lugar. Pero usted no puede darle una razón exacta, porque usted conoce la mente de Dios, porque Él es Dios, y con nosotros. Así que lo primero que hemos estado viendo en esta noche son los peligros de estudiar los propósitos de Dios para el sufrimiento utilizando hipótesis humanas o utilizando teorías humanas. En segundo lugar, veremos lo siguiente. Miren cómo los autores de este estudio abordan este tema y en forma de pregunta nos dice, ¿el sufrimiento es un regalo
según los pasajes que veremos a continuación. El sufrimiento, podemos afirmar que para un discípulo es parte de la gracia de Dios y es parte de su formación. Filipenses capítulo 1. Acompáñenme allá, miren cómo Pablo, en medio de su sufrimiento, veía que Dios, al final de cuentas, seguía en control. Filipenses capítulo 1, y miren conmigo, especialmente, el verso 29. ¿Quién lo puede leer? Sí. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pablo, el mismo que en ese momento está padeciendo en una cárcel romana, él está diciendo también a la iglesia que a ellos les ha sido concedido. Eso ha sido una gracia de Dios. Que ellos participen de los sufrimientos, que ellos padezcan por él. Hermano, miren qué impresionante lo que Pablo está haciendo aquí, diciéndole a la iglesia en Filipo que él está sufriendo, que ellos también es probable que iban a participar en los sufrimientos de Cristo, en el sentido de que iban a ser perseguidos, iban a enfrentar muchas situaciones, y él está diciendo, oye, a ustedes les ha sido concedido a causa de Cristo, no solamente que pongan su fe en él, sino también que tengan que experimentar pruebas, que padezcan sufrimiento por él. Yo reflexionaba el pasado lunes en una clase que estamos dando en el Instituto CER sobre Filipenses, y una de las cosas que reflexionábamos con los estudiantes era lo siguiente: Pablo allí no estaba desde la cárcel diciendo, oye, aquí estoy sufriendo, ya el evangelio no va a poder continuar, no se va a poder continuar predicando, ya mis planes no se van a poder seguir desarrollando. Aquí estoy, oren por mí, su hermano Pablo. Imagínate que esa fuera una carta muy pesimista, la carta de Pablo a los filipenses. Esa no es la carta, mi hermano, que escribe Pablo preso a los filipenses. Al contrario, la carta que escribe es la carta donde más se menciona el gozo. Desde donde él dice, ¿sabe qué? Y en otra de sus cartas también afirma esta idea. Yo estoy preso, pero la palabra de Dios no. Yo estoy preso, pero como es la misión de Dios, la misión de Dios continúa. Los planes de Dios continúan. Es más, yo puedo ver cómo Dios incluso me mandó aquí con un propósito. Porque él incluso llega a reconocer que es desde ahí que él ha tenido una oportunidad de predicarle a los soldados romanos y a la guardia del emperador. O sea, él reconoce eso. Que él se le ha concedido, que Dios le dio ese privilegio, que Dios lo puso ahí, en ese momento particular, para que él pudiera predicarle a los soldados en Roma. Así que, al final de cuentas, mi hermano, Pablo está reconociendo aquí, le está diciendo a la iglesia que Dios mismo les ha concedido. Es una gracia que Dios les ha dado a ellos, que ellos participaran de los sufrimientos de Cristo. También, mire lo que nos dice Hechos, capítulo 5, versículo 41. Alguien que también lo pueda leer. Hechos, capítulo 5, versículo 41. Está hablando del contexto de los discípulos presos, Pedro y Juan perseguidos y presos por la causa del evangelio. Y mira lo que nos dice en este pasaje. Hechos capítulo 5, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos han sido azotados, ellos ya han experimentado la cárcel, pero sin embargo, mis hermanos, ellos dicen que salieron de la presencia del concilio, ese concilio de líderes religiosos judíos que lo acababa de amenazar, que ellos sabían que le iba a costar su libertad y probablemente su vida el seguir haciendo lo que estaban haciendo, que era predicar el evangelio. Pero dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, por causa de Cristo. O sea, ellos vieron eso como una gracia de Dios, como Dios le había concedido
el privilegio de padecer por Cristo. El autor nos dice al final de ese punto número 2 que sufrimos para tomar algo mejor. Por eso podemos verlo como una gracia de Él, como un don de Él, como un regalo de Él. Porque cuando nosotros, y lo vamos a ver más adelante, sufrimos o padecemos pruebas, el creyente tiene que verlo desde la perspectiva del Evangelio, desde la perspectiva bíblica, y puede gozarse porque sabe que hay un fruto que se va a realizar en su vida. Puede gozarse porque sabe que él, como discípulo del Señor, que está creciendo en el Señor, puede recibir crecimiento a través de esa situación difícil o de ese sufrimiento. Bien, vamos ahora ya a la mitad de este tema que estamos tocando hoy, de esta clase, y vamos a ver, aunque no sé si nos dé tiempo para terminarlo hoy, pero al menos vamos a comenzarlo. Los propósitos revelados de Dios. O sea, lo primero que afirmamos es que como seres humanos con mente limitada no somos capaces de sondear la mente de Dios y poder nosotros tener todas las respuestas de por qué sufrimos. Humanamente hablando, no se nos ha concedido eso. Pero sí, Dios en su palabra ha mostrado o nos ha manifestado algunos propósitos que Él ha decidido revelar, que eso es un acto de gracia. Él no tenía que hacerlo, Él se puede reservar para Él el por qué nosotros sufrimos. Pero Él nos ha revelado o nos ha dejado unos principios generales de los propósitos por los cuales a veces nosotros padecemos por pruebas o sufrimientos. Y vamos a ver en esta clase algunos de ellos, aunque ya los hemos mencionado. Pero miren el primero que aparece ahí. Número 1, la primera razón revelada por Dios en su palabra, por la cual nosotros en ocasiones enfrentamos sufrimiento, es para hacernos crecer en santidad. Es para hacernos crecer como discípulos. Miren el salmista cómo veía esto. Salmo 119, versículo 67. Alguien que lo pueda leer. Salmo 19. Sí, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Miren cómo dice la nueva traducción viviente. Yo solía desviarme hasta que tú me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. O sea, el salmista veía cómo la disciplina de Dios, la prueba, el sufrimiento, le habían servido a él. Porque antes él solía desviarse, dice el texto, hasta que encontró un momento de gran dificultad, un momento de sufrimiento, y eso lo hizo mantenerse en el sendero correcto. ¿Ven por qué podemos decir que esto es una gracia de Dios? Porque si no tuviera esa gracia de Dios ahí, nos descargamos, nos estrellamos y terminamos en otro lugar. Pero qué bueno que la gracia de Dios está ahí para incluso permitir momentos difíciles en nuestra vida para mantenernos en el camino correcto. Mira lo profundo que es Job, que tú estabas señalando en las clases anteriores. Job comprendió eso en el capítulo 48. Mira cómo lo dice Job. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Creció o no creció? Amén. O sea, creo que sí. Ahí el Señor le contestó todas las preguntas que él tenía que saber hasta ese momento. Yo no podía entender al Señor, pero ahora había crecido en esa santificación y en ese entendimiento de quién era Dios y quién era Él. Había, aunque hasta ese punto, él tenía un conocimiento que quizás antes no tenía de Dios. Él podía terminar esa prueba diciendo, ¿sabes qué? No todas mis respuestas han sido contestadas, pero sí, yo he tenido, como afirma nuestro hermano Carlos, un conocimiento más grande de Dios. O sea, he crecido, como dicen estos hermanos acá,
hacernos crecer en santidad, hacernos crecer en el conocimiento de Dios. Es parte del por qué Dios permite en su soberanía que pasemos estos tiempos como los dejó, estos tiempos de sufrimiento. Bien, en segundo lugar, sufrimos también en ocasiones para producir perseverancia en nosotros, para producir paciencia. Nos dice en Romanos 5:3 que la tribulación produce paciencia. Que somos formados en paciencia, en la espera, en la confianza de Dios en esos momentos difíciles. Mira, la forma más práctica de ver esto no son los momentos de sufrimiento, de prueba, los momentos que más tú oras. Ponte a pensar en eso nada más. Es la forma práctica de nosotros verlo. Si somos sinceros delante de Dios, ¿no son esos momentos cuando más conectados estamos con Dios en oración? Porque la tentación, cuando todo está bien, es, sí, oro y tengo mi tiempo, pero las cosas siguen mi vida. Pero los momentos cuando usted está ante la expectativa, esperando una noticia que le preocupa, cuando usted está ante el choque inicial de una crisis, que de momento pasa algo y tú no te lo esperabas, y no es ese momento que tú comienzas a orar, y oras a veces como nunca has orado. O sea, miren cómo de la forma práctica este principio se hace real. Cómo ese tiempo difícil nos lleva a depender más de nuestro Padre. Nos lleva a orar más. Nos lleva a depender más de Él. Miren, primero la meta, aunque como Pablo podemos afirmar todos que ninguno ha llegado a esa meta, porque Pablo mismo decía, yo no soy perfecto. Yo lucho para esa meta, decía Pablo. Pero él mismo decía, yo no he llegado ahí. Pero ¿sabe cuál es el final de la meta del discípulo? Que no sea solo en los momentos de crisis, que él tenga esa vida activa de oración. Que esa vida de dependencia total, de orar sin cesar, como lo dice el mismo Pablo, sea la constancia, sea lo que nos caracterice. Y no tenga que llegar un momento de crisis para yo orar más. Sino que eso sea lo que caracterice mi vida, una vida de oración a Dios. Y claro, en el momento de crisis, qué bueno que ya sé a quién acudir. Porque lo que practico es mi respirar, el orar. Oramos para eso. Así que, pero miren cómo es aún la forma práctica. Usted crece, usted depende más de Dios, usted se aferra más al Señor, aún en los momentos de crisis. Número 3, y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, estos tiempos nos hacen crecer en madurez. Como discípulo, se supone que usted nunca deja de crecer. Como discípulo, la definición de discípulo es estudiante. Y la definición de estudiante es alguien que está aprendiendo constantemente de su maestro. O sea, como discípulo, esa característica nunca nosotros la vamos a perder. De hecho, usted sabe que cuando estemos en la eternidad con Dios, seguiremos aprendiendo de Él porque Él es infinito. O sea, usted seguirá siendo un discípulo, un aprendiz de su Señor. Así que usted sigue creciendo en madurez. Mire lo que nos dice Santiago capítulo 1. Como Santiago, me gusta mucho cómo él aborda este tema, lo hemos visto antes. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué Santiago puede decir esto? Manténganse gozosos cuando estén enfrentando sufrimiento, cuando estén enfrentando diversas pruebas. ¿Por qué? Verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 4. Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis ¿qué? Perfectos, para que maduren, para que crezcan, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Para que ustedes crezcan como discípulos, se parezcan más a su Señor cada día, para que seáis perfectos delante de Él, es necesario esos tiempos de diversas pruebas, como dice Santiago. Así que crecemos en madurez también, y por eso Dios las permite. En cuarto lugar, en ese tiempo también aprendemos más de Dios, como decía nuestro hermano Carlos ahorita, aprendemos más de su palabra. Miren el mismo salmista, lo veíamos ahorita, Salmo 119, versículo 71.
Y dice, en Salmo 119, versículo 71, aquí te lo puedo leer. Bien. Sí. Bueno me es haber sido humillado de ser salmista. Bueno es bueno para mí el yo haber pasado por esta situación tan difícil. Porque a causa de esto, ¿cuál es el fruto? He aprendido tus estatutos. Otra traducción de ese pasaje dice, el sufrimiento me hizo bien. La nueva traducción viviente, el sufrimiento me hizo bien. Miren cómo David lo veía. David o el autor, que no sabemos quién es, o sea, se asume que es David, porque no está registrado. Hay otros que dicen que fue Esdras, otros dicen que fue Daniel, que escribió el Salmo 119. Pero el autor dice, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. El sufrimiento me hizo bien, decía el salmista, porque me enseñó a que yo prestara atención, a que yo pusiera mi mirada en tu palabra. De la misma forma que le decía, que en ocasiones es en el tiempo de sufrimiento que más oramos, también es probable que sea en ese tiempo donde más usted se aferre a las promesas de la palabra de Dios. Y es lo mismo que decíamos al principio de la oración, no debe ser así necesariamente. Pero usted sabe que la forma práctica lo es. Es ahí cuando más usted se aferra a la palabra de Dios. Así que en parte del sufrimiento, es fruto de esos tiempos difíciles, en nosotros aprender más de la palabra de Dios. En quinto lugar, también en estos tiempos difíciles, Dios permite que los pasemos. Él ha revelado esta quinta razón de por qué Dios permite que los pasemos. Para ayudarnos a nosotros mismos a que podamos animar a otros. Para que podamos también consolar a otros. Alguien que lea 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4. Luz. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Gracias, hermana. Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, le deja saber que ellos han sido consolados por el Padre con el propósito específico de que ellos ahora puedan consolar a otros con la misma consolación que han recibido. Así que parte del propósito que Dios ha revelado por el cual te permite pasar tiempos difíciles es porque te va a ayudar ahora a ti a animar a otros en los tiempos difíciles que ellos también estén pasando. Te va a ayudar a que tú puedas consolar a otros también. Número 6. Y esto a mí me pareció muy importante, aunque todas lo son. Pero muy importante porque somos bien tentados a esto. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en nuestra vida o por qué permite a veces tiempos difíciles? Para librarnos de la autosuficiencia. ¿Qué es la autosuficiencia? El creer que no tengo necesidad de Dios. El creer que yo puedo satisfacer todas mis necesidades. El engaño de Satanás a Adán y Eva. Ese mismo. Tú puedes ser autónomo. Tú puedes crear tu propia ley. Tú puedes ser tu propio Dios. Tú no necesitas a Dios. Es la idea. Y esa tentación está ahí en el ser humano todo el tiempo, la autosuficiencia. Hermano, si esa tentación usted la enfrenta todos los días, porque usted es un ser humano, todos los días enfrentamos ese tipo de tentación, de ser autosuficiente, de decir como que Dios no depende de ti. Si yo constantemente enfrento esa tentación, constantemente tengo que ir a Dios en oración, recordando, Señor, ayúdame a ver, a entender que yo dependo totalmente de ti. Como esa tentación está constantemente en mi vida y en tu vida, constantemente también debe estar una oración como esa. Señor, ayúdame a recordar que yo dependo totalmente de ti. Ayúdame a no ser autosuficiente. Ora de esa manera, dile, Señor, ayúdame a no ser autosuficiente, a no caer en ese engaño de creer que yo me puedo valer
por mí mismo, de creer que yo puedo proveerme para mí mismo, que yo puedo cuidarme a mí mismo y que no te necesito. Ese es el engaño de Satanás. Decirnos que no necesitamos a Dios. Así que para librarnos de eso, de esa autosuficiencia en ocasiones, Dios permite que pasemos por tiempos difíciles. Miren lo que dice 2 de Corintios, ese mismo pasaje que estaba leyendo la hermana Lucy, el capítulo 1, ahora los versos 8 al 9. La razón por la cual Dios en ese momento le ha revelado a Pablo que ellos enfrentaron pruebas o situaciones difíciles, mira por qué fue. ¿Lo tienes ahí? 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra misión sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir por vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hombre, hermano, miren en qué manera Dios le está diciendo a Pablo de por qué él pasó ese gran sufrimiento en ese momento. Y eso lo está reportando a la iglesia. Él está diciendo, oye, nosotros hubo un tiempo donde pasamos una gran tribulación, una gran prueba, un gran sufrimiento. ¿Por qué fue? ¿Por qué Dios lo permitió? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Para que no nos creyéramos autosuficientes. Dios envió esa tribulación para que Pablo en el camino, en el barco allí, o en el viaje, se recordara que él no dependía de sí mismo, que él necesitaba a Dios. Y Dios le envió esa aflicción. O Dios le envió ese momento difícil. Hermanos, en muchas ocasiones nosotros, puntos prácticos de aplicación para nuestra vida, nos ocurre de igual manera. Y le preguntamos a Dios. De igual manera que le preguntó Pablo, el hermano ahorita lo citaba. Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Qué es esto que estoy pasando? ¿Cuándo vas a quitar este aguijón? O esta situación de que Pablo constantemente le hablaba a Dios. En oración dice que él iba ocasión tras ocasión en oración. Pero Dios le dijo, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, Dios le dijo, depende de mí, Pablo. Tú tienes este aguijón encima, tú tienes esta situación que está ocurriendo hoy difícil, pero es para que dependas más de mí. Hermano, y si esa es la razón por la cual debemos estar pasando por una situación difícil hoy, podemos decir gloria a Dios. Aunque sea difícil lo que estamos pasando. Porque eso me está acercando más a Dios. Porque eso me está haciendo más dependiente de Él. Y no de mí mismo. Sí. Sí. En ocasiones, como afirmamos, gracias hermano por tu comentario, es solo en los momentos difíciles que vamos a hacer eso que usted está diciendo, que vamos a acercarnos a la Biblia a buscar respuestas, cuando debe ser nuestro diario, constantemente estar conectados a la Biblia y recordar que separados de Él, Él lo dijo, Juan 15:5, nada podremos hacer. Bien, número 7, esta séptima razón o propósito que está revelado ahí en la palabra de por qué Dios permite el sufrimiento en nuestra vida, para fortalecer nuestra seguridad. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 8. Hebreos capítulo 12, que lo tenga al 8, puede leer. Versículos 7 al 8. ¿Qué lo que sí? Voy a leer en la nueva traducción viviente. Bien. Desde al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios os trata como su propio hijo. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios nos
O sea, ahí se nos está hablando de que Dios nos disciplina, que nos pasa por momentos difíciles, que nos pasa por pruebas. Y en ese momento nosotros tenemos que entender que porque somos sus hijos, Él lo está permitiendo. Que la razón por la cual Dios nos está disciplinando, nos está pasando por ese proceso, es recordarnos, es darnos esa seguridad de que nosotros somos sus hijos. El apóstol Pedro, también hablando de una iglesia que estaba sufriendo en gran manera, les dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 7, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza. Es necesario que sea sometida a prueba nuestra fe. Así que fortalece nuestra seguridad, nos recuerda nuestra identidad de sufrimiento. Nos recuerda quiénes somos delante de Dios. Nos recuerda que somos sus hijos. La octava razón y última que se presenta aquí, o propósito revelado por Dios de por qué nos permite pasar por tiempo de sufrimiento, al final de cuentas, para glorificar a Dios, para su gloria. El mismo Pablo, volviendo a Filipenses, llega a decir lo siguiente. Allá en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe por qué Pablo podía tener todo por basura? Hablando de todas las cosas en las cuales él se podía jactar como ser humano. Conocimiento, su linaje, todo lo que él tenía. Que él podía sacar su pedigrí, su resumen y decir, mira, ¿qué soy yo, Pablo? Él sabía que su identidad no estaba ahí. Él había encontrado ahora su identidad en Cristo. Y él ahora quería vivir para Cristo, para su gloria. Y por eso él sabía que todo lo demás él lo podía dejar como pérdida, por basura, porque había alcanzado algo mayor por lo cual vivir, que era la gloria de Dios. Así que al final de cuentas, hermano, Dios nos permite también pasar estos momentos para que nos demos cuenta, como Pablo, que no hay algo que valga más que eso, la gloria de Dios. Terminamos con esto allá en punto número 4, en conclusión. Debemos evitar el peligro de tratar o necesitar entender todas las cosas. Quítese eso de la mente. De tratar de entender todas las cosas. Recuerda estos pasajes que vimos hoy. En Eclesiastés capítulo 8, verso 17. El hombre más sabio del mundo diciendo, ¿sabe qué? Yo me di cuenta que ninguno de nosotros, los hombres sabios, podemos al final entender las cosas que hace Dios debajo del sol. Recuerda Isaías 55, la mente de Dios, sus planes, su mente más alta, más grande que la de nosotros. Recuerda que Él es Dios. Simplemente eso. Evitemos el peligro de necesitar entender todas las cosas. Y en segundo lugar, para terminar, alabemos al Señor por lo mucho que nos ha dicho acerca de cómo Él usa el sufrimiento para nuestro bien. Alabemos al Señor por eso y en esta noche estemos agradecidos, porque Él al menos nos ha revelado y nos ha dicho mucho sobre cómo Él usa nuestro sufrimiento para nuestro bien y para su gloria. Y porque debemos alabar al Señor por eso, mi hermano, porque es un acto de gracia que Él haya hecho eso. Él no tenía que hacerlo. Él podía dejar aún estos propósitos que Él ha revelado ahí, por el cual nosotros pasamos pruebas y sufrimos, aún eso lo podía haber dejado escondido en su consejo secreto. Pero Él decidió revelarlo. Y aunque no tengamos las razones concretas por las cuales hoy paso lo que paso, sufro de la manera en que sufro, si tengo estos principios, estos propósitos que Él ya reveló, por el cual voy a pasar por tiempos difíciles. Y debemos dar gloria a Dios por eso. Que nos ha revelado en su infinita gracia y misericordia esas razones por las cuales nosotros pasamos por tiempos difíciles. Hermano, el próximo miércoles continuaremos este tema. Usted tiene la guía de estudio ahí, la parte de atrás de su folleto, con la ayuda del Señor.
estaremos viendo la semana 3, el futuro del sufrimiento. Así que, ora al Señor, siga meditando en estos principios que estamos aprendiendo, compártalo con otros y oremos al Señor para que podamos entender este principio, el principio de todo el curso, el sufrimiento a la luz del Evangelio. ¿Cómo yo puedo y debo aprender a mirar el sufrimiento a la luz de la cruz, a la luz de su resurrección, de que Cristo murió con nosotros, los pecadores, en nuestro lugar, y que resucitó al tercer día, venció la muerte y venció el pecado? A la luz de todo eso, a la luz de la promesa de redención, de esa promesa de glorificación, donde algún día estaremos con Él sin sufrimiento, sin lloro, como veremos más adelante en esta clase. A la luz de todo eso es que debemos ver el sufrimiento de hoy, lo que estamos pasando hoy. Así que, mi hermano, vamos a orar para cerrar este tiempo de clase y luego tener un tiempo de oración por nuestras peticiones. Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar juntos tu palabra. Gracias porque tú nos has revelado en tu misericordia estos propósitos por los cuales tú nos permites el sufrimiento, nos permites pasar por tiempos difíciles. Señor, ayúdanos a recordar que no es nuestro trabajo entender todo, conocer todas las razones, porque para eso tú eres Dios. Ayúdanos a recordar que tú eres Dios y no nosotros. Ayúdanos a recordar que tu mente es más alta, tus planes son más grandes que los nuestros. Y que tú haces cosas que tú todos los días estás obrando debajo del sol. Y nosotros no, nuestra mente no logra captar todo lo que tú estás haciendo y el porqué de lo que tú estás haciendo. Pero nuestro trabajo no es entender todas las cosas, nuestro trabajo es confiar en ti, Señor, y depender de ti. Guárdanos del peligro de la autosuficiencia, de creer que no te necesitamos. Ayúdanos a ver, Señor, cómo estos tiempos de sufrimiento, aunque no tengamos todas las respuestas, si hay un fruto en nuestra vida por medio de esos tiempos difíciles. Conocemos más tu palabra, te conocemos más a ti. Y al final de cuentas, ayúdanos a entender que no hay otra cosa más grande, más alta, por la cual valga la pena vivir, que no sea para tu gloria. Y todo lo demás, Señor, palidece. Aún los tiempos difíciles que nos toque vivir. Padre, graba, te pedimos tu palabra por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, ilumina nuestra mente, que podamos entender tu palabra, vivir a la luz de estos principios y también podamos enseñarlo a otros. En tu nombre de Jesús te oramos y te damos gracias. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y Él es bueno, misericordioso y fiel. Bueno, vamos a orar. Siempre, ¿verdad? Se inicia, como dice el pastor, dando gracias. ¿Por qué? Porque siempre iniciamos dando gracias. Porque dice Salmo 5 que entremos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas. Después te dice la razón, en el versículo 5, porque Él es bueno, misericordioso, dice verdadero, pero realmente es fiel. Él es bueno, misericordioso y Él es fiel. Así que yo quiero unirme a lo que el pastor estaba enseñando y yo quiero dirigir una oración de acción de gracias. Si usted está pasando por adversidad, vamos a darle gracias a Dios por eso. Yo estoy pasando personalmente por una situación, pero yo quiero, más que pedir por eso, ¿verdad? Las peticiones personales, yo quiero dar gracias, Señor. Dar gracias a Dios porque Él es bueno, misericordioso y fiel en todo eso. No estoy solo, Él está conmigo. No tengo que entender, como le estamos enseñando, sus propósitos, no hay que entenderlo, pero confío en su amor, en su misericordia y en su fidelidad. Amén. Así que todo el que esté en esa se puede poner de pie, une conmigo. Si usted está en esa, o sabe de alguien que está pasando por alguna adversidad, vamos a orar dando gracias a Dios. Porque en medio de eso Él es bueno, misericordioso y fiel. Señor, en este momento, Señor, queremos darte gracias, Señor, entrar por tus puertas con acción de gracias. No solamente por las cosas buenas que tú nos das. Dice tu palabra en el Salmo 103,
que tú perdonas nuestros pecados. Con eso bastaría. Esa es una razón para estar agradecidos toda la vida. Sería un negocio pasar un infierno toda la vida sabiendo que nuestros pecados van a ser perdonados y vamos a estar en la eternidad contigo. Pero no solamente perdona nuestros pecados, dice que tú sanas nuestras dolencias. Porque en última instancia, aún la medicina y todo eso, la sabiduría la das tú. Tú eres el que nos corona de favores y misericordia. El que nos hace que nos renovemos como nuestro espíritu como el águila, nos renuevas con tu palabra, Señor. Hay muchas razones por las cuales tenemos que darte gracias, pero en este momento, los que estamos pasando por algún tipo de adversidad, queremos reconocer que aunque quizás no podemos entenderlo todo, tú eres bueno, misericordioso y fiel, y queremos darte gracias, porque estás al control de todo lo que está pasando, y porque tiene un fin bueno para nuestras vidas, aunque ahora no lo podamos ver o entender, Señor. Así que queremos dar ese paso de fe, Señor, porque en la carne uno dice hasta cuándo. A la carne uno se quiere quejar, me pasa de mí, ya, deja sacarme el guante. O sea, da un break. Pero, Señor, qué bueno que tú nos reenfocas, Señor, en tu gracia. Y tú nos permites ser transparentes contigo, nos permites ser humanos. Hasta Juan el Bautista, de quien tú dijiste que no había uno más grande de los nacidos de mujer, dudó de por qué él estaba pasando lo que estaba pasando. Y tú le mandaste a decir, dígale a Juan que los cojos están caminando, los hijos ven y el reino es proclamado. Y fue el precio por ser fiel que le cortaron la cabeza. Porque tú haces como te place, eres soberano. Pero él está en tu presencia y tuvo el premio de ser reconocido como el más grande de los nacidos de mujer. Un elogio tuyo, Señor. Así que permítenos ser fieles en medio de la adversidad. Esa es la petición. Permítenos seguir siendo fieles, aunque nuestro ánimo flaquee, Señor. Permítenos ser fieles, no quejarnos, adorarte, bendecirte en todo tiempo, como dice Salmo 24. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, no solamente en el tiempo bueno, que podamos bendecirte en el tiempo que nos parece tan bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y gracias por eso. Bueno, hay peticiones por los enfermos. O sea, llegaron a recoger. Tu hermano, ¿tú me puedes ayudar con esa oración? Así que bueno, echa para acá. Si usted está enfermo o representando a alguien que esté enfermo, yo le voy a pedir que venga al frente. Un paso de fe, eso no cambia nada. Pero si usted, y yo sé primero cómo voy a poner ahí. Así que voy a pedirle a la iglesia que pase al frente. Hermano, lo quiero hacer un poquito dinámico, eso no cambia. Aquí lo que cambia es la oración. Creer que Dios está aquí, que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Que no haya un hermano o una hermana sola, hermanos del mismo sexo, que estén acompañados con alguien. Mira, estás enfermo representando a alguien, yo voy a estar orando por ti. ¿Ok? Yo me voy a colocar. Vete por acá, Yomari, para que ore por los enfermos. Tenemos lista de personas enfermas también para mencionarlas. Okay. Norma Meléndez, vamos a orar por la salud, oración de salud por la nieta de Manuel, me imagino, y por la salud para Tere y todos, que son hermanos de Carmen, ¿ok? Así que, ven por aquí, y usted va a usar, y que alguien, yo lo voy a sacar aquí para acá, y no le pongo. Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos venir libremente ante ti, Señor, y depositar tantas palabras en nuestro corazón, Señor. Señor, estamos entendidos en que en este mundo, Padre, los corazones se seguirán rompiendo, situaciones van a seguir pasando, Padre. Y tal vez las situaciones ni mejoren, Padre, pero qué bueno es tener confianza en ti, qué bueno es tener confianza en tu perdón, en tu evangelio y en que realmente la esperanza es que somos peregrinos en este mundo y que vamos a tener la seguridad para pasarla contigo. Gracias por eso, Padre. En este momento, Señor, intencionalmente te presento a estas vidas, Padre, que vienen reconociendo que no tan solo hay situaciones, pero también hay violencia, hay enfermedades, hay situaciones que tal vez no podemos entender, Señor, pero confiamos en tu sabiduría, Señor, y te pedimos, Padre, que conforme a tu voluntad, que esta sanación cure estas enfermedades, Señor, y deja los recursos para esto. Particularmente te pedimos por los hermanos que han tomado un paso al frente, Señor, reconociendo
Particularmente, Padre, te pido por Norma Meléndez, Señor, te pido por su salud y la salud de su nieta, te pido por la salud de Tere y de todos, Señor, que son hermanos de Carmen, Padre, tú eres soberano, Señor, tú conoces su corazón, tú conoces sus necesidades, aún mejor que nosotros, Señor. Y te pedimos, Padre, que como iglesia podamos estar ahí para las necesidades que se puedan expresar, Señor. Y que más allá de esa enfermedad podamos presentarle tu evangelio, Padre. Que es lo que ellos necesitan verdaderamente, que te conocen, Padre. Que sí te conocen, Padre, que esta pueda ser una oportunidad para alabar tu nombre, Señor, más profundamente, y contarle a otros las maravillas que nos está permitiendo vivir durante este proceso de amor, Padre. Te damos gracias, Señor, porque confiamos que estás haciendo algo ahora mismo, Señor, y que seguirás haciendo algo luego del proceso, Señor. Independientemente, así como estudiábamos hoy, Señor, lo podamos ver y lo podamos entender, Padre. Confiamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Qué bueno. Bueno, vamos a orar por peticiones personales. Carmen, tú nos vas a dirigir en esta oración. Aquí vamos a estar orando por gente que está orando por trabajo. Hay gente que está orando por provisión económica. Hay gente que está orando por relaciones rotas, de familiares o de amistades. Hay gente que está orando por sabiduría para tomar decisiones de diferentes de moverse del país, de buscar otro trabajo, decisiones que tienen que tomar con la familia. Hay gente que está orando por salvación de familiares y amigos inconversos, y hay otras. Así que si usted está en alguna de estas, tiene alguna situación personal por la cual usted quiera oración, y se puede poner de pie, que ese donde está, pero póngase de pie para, estoy orando por relación con mi familia, estoy orando por salvación de familiares y amigos, ¿verdad? Así que, y sabiduría, porque hay situaciones que necesito la sabiduría de Dios, porque en mi carne no funciona. Así que voy a pedir a la hermana Carmen que venga por acá y que nos dirija en esa oración. Y si usted está en alguna de estas categorías, póngase pie en el nombre del Señor y puede hacerlo. Padre Santo, te glorificamos, te exaltamos en esta hora, Señor. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, Señor. Padre, gracias por permitirnos llegar aquí a tu casa, Señor, para estar en unión con nuestros hermanos, Señor, y alabar y glorificar tu nombre y sobre todo seguir aprendiendo, Señor, de tu palabra, Padre Santo, Señor. Padre, venimos delante de ti confiando, Señor, que tú eres un Dios soberano, un Dios bueno, un Dios sabio y que nos ama, Señor, que tiene planes de bien para nosotros, Señor, y no de mal, Señor. Gracias, Padre Santo, primeramente por la salvación, Señor, porque no merecemos nada, sino un castigo. Y tú, al contrario, Señor, por amor nos enviaste a tu Hijo, derramaste tu sangre preciosa en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y nos limpiaste, Señor, y nos diste vida eterna juntamente contigo, Señor. Y descansamos, Señor, en eso, Padre, en que algún día todo llanto, todo sufrimiento va a acabarse, Señor, y estaremos en un cuerpo glorioso, con salud, y viviendo, glorificando y alabando tu nombre, arrodillado, postrado ante tu altar, Señor, delante de ti, que eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre. Reconociendo esto, Señor, vengo delante de ti, Señor, a presentarte estas peticiones personales, Señor, de todos los hermanos aquí presentes y los que nos están viendo, Señor. Padre, sea cual sea la petición personal, Señor, te pedimos dirección, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo que habita en nosotros, Señor, sea que nos dirija, Señor, que nos redarguya y que nos haga, no nosotros hablar, sino Él a través de nosotros, Señor. En momentos que tengamos que dar consejos, Señor, como dice nuestro hermano Xavier, no podemos con nuestra carne, Señor, pero dejemos, Señor, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, Señor, por algo tú no nos pusiste. No es para nosotros decir, Señor, toma mi timón, toma mi barca, Señor, y nosotros querer llevar la barca, no, Señor, hay que depositar toda la confianza en ti, Señor, y dejar que tú seas timón en nuestras vidas, Padre Santo, Señor. Padre, yo te pido por aquella persona que tenga necesidad de trabajo, Señor, sé abriendo puertas, Señor, sigue proveyéndole, Señor, porque sabemos que tú eres el Dios de oro y la plata también, Señor, o sea, para ti no hay nada imposible, Señor, y tú provees de diferentes maneras, Señor. Siempre envías a alguien o algo, Señor, si es necesario, como se quiere, Señor, enviar a la cueva pajaritos a alimentar
tú lo haces, Señor, porque tú eres un Dios grande, glorificado sea tu nombre, Señor. Grande eres y maravillosas son tus obras, Señor Padre Santo. Te presento las peticiones por conversión de familiares, Señor. Yo te presento a mi suegra, Señor, a su esposo. Padre, te presento que tú transformes sus corazones, Señor, que abra los ojos espirituales, que ellos puedan escuchar tu palabra, Señor, que puedan entender que mientras no te conozcan, Señor, van a seguir viviendo una vida de problemas, Señor, de discusiones. No es que nosotros no vayamos a tenerlas, Señor, pero confiamos en tu promesa, que dice tu palabra, que tú estarás con nosotros hasta el fin, Señor. Gloria a Dios por eso, Señor. Gracias por tus promesas, Padre, porque tú renuevas tu misericordia cada mañana y eres grande, Padre. Eres maravilloso y para ti no hay nada imposible, Señor. Te presentamos todas las peticiones personales, Señor. Te presentamos los planes de la iglesia, Padre. Sé tú glorificándote en ella, sé tú añadiendo más personas, más hermanitos, Señor, según sea tu gracia, Señor, según a ti te plazca, Padre. Estamos aquí, Señor, ayúdanos a amarnos, a serte fiel en todo momento, que podamos defender la palabra, Señor, y que no tengamos miedo, porque sabemos que el gigante va con nosotros, Señor. Grande eres, Señor, y confiamos en tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta, y descansamos en ella, Padre. Te las presento todas estas necesidades, Señor, personales, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Yo estuve orando 29 años por mi mamá para que se salvara, y 22 por mi hijo, que a veces quedó porque el nene fue un poquito, ¿verdad?, en su etapa. Pero antes de venir para acá me dijo, papi, ¿dónde es que me conecto? Porque está bien interesado en, ¿verdad?, cuando me está viendo, siguiendo por las redes. Y son actos de gracia, porque yo he sabido de gente 1000 veces más consagrada que yo, que sus familiares no se le convierten. O sea, no estoy dando este testimonio para que, pero lo traigo para que no perdamos la esperanza. Porque si Dios lo puede hacer soberanamente como quiere. Y repito, ha habido hombres de Dios que han sido, que algunos se queda mega corto y han sido los únicos salvos en su familia. Eso no tiene que ver, yo no le llego a lo, porque yo sé del nivel de consagración que tienen. O sea, la petición de mi familia, Dios no me la concede porque soy más especial. No es eso lo que quiero decir. Pero seamos perseverantes en la oración, porque uno no sabe, mientras esté vivo y uno esté vivo, porque voy a orar por ellos. Vamos a seguir orando por ellos, porque Dios es el que, ¿verdad?, la última palabra la tiene el Señor. ¿Okay? Dios nos manda a orar por los gobernantes para que podamos vivir de manera piadosa, reposada, de manera en paz. Hay que orar por la salvación de los gobernantes para empezar, porque no conocen a Cristo en su gran mayoría. Sabemos que el gobernador y la gran mayoría de senadores y representantes no conocen, aunque hay gente que Dios tiene. Ahí está mi madre, está la esposa de mi hijo, el más viejito. Ellos se turnan los viejos, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por eso. Pero vamos a orar por los gobernantes. Vamos a orar por los gobernantes para que Dios ponga su mano y los toque. Es un tiempo bien difícil, donde el gobierno está con mucha hostilidad contra la iglesia. No le importa poner leyes en contra de lo que la iglesia ¿verdad?, cree. Es un tiempo donde es fuerte. Y que las personas que Dios tiene ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos dos mujeres, ¿verdad? Yo no puedo decir realmente si son convertidas o no, porque eso lo sabe Dios, pero que son agentes de cambio para que Dios las siga usando. Y sé que hay gente, ¿verdad?, en la Cámara o en el Senado que de alguna manera pues, tienen cierto conocimiento, que puedan ser de influencia. Hay alcaldes que también que son cristianos, que puedan también ejercer su influencia para que pues, se pueda vivir de una manera quieta y sosegada. Le voy a pedir, hermano Carlos, que pase por acá y ore por los gobernantes. Ponemos, Padre, delante de tu presencia, estamos en esta noche hermosa, Dios mío, que tú nos permites vivir para que podamos glorificar tu nombre. Señor, tú eres Dios eternamente y para siempre. Tú eres el único y verdadero Dios. Y te damos gracias por haber venido a nuestra vida y habernos dado vida, Dios mío. Y no tan solo eso, sino que somos hijos tuyos, Dios mío, porque tú compraste nuestra salvación con precio de sangre. Señor, estamos agradecidos por lo que tú has hecho con nosotros, por lo que has hecho por nosotros y por lo que seguirás haciendo. En esta hora, Dios mío, todos unidos en este lugar,
clamamos por nuestro gobernante, Dios. Tú eres el que los quitas, tú eres el que permite, Dios mío, que lleguen al lugar donde están. Te pedimos, Señor, que si es tu voluntad, Padre Santo, tú toques el corazón de ellos, Padre mío. Que tú conviertas su vida a ti, Señor. Dios mío, porque cuando los pueblos te honran, cuando los pueblos buscan tu rostro, cuando los pueblos se humillan delante de tu presencia, Dios, tú derramas bendición sobre el pueblo, Dios. Cuando tenemos gobernantes injustos, gobernantes que se sirven a sí mismos, gobernantes corruptos, Dios, el pueblo sufre, Dios mío. Gracias te damos, Dios, por aquellos que se mantienen firmes en sus principios, tanto en la legislatura, como en las ramas ejecutivas, como en las ramas judiciales, Dios. Aquellos que dicen que son cristianos, pero lo demuestran con su testimonio, Dios. Te doy gracias por una iglesia que se mantiene vigilante, Dios, en nuestro país. Por aquellas iglesias que te sirven en espíritu y en verdad, Dios. Y que están en la defensa, Dios mío, de tus principios y de los valores, Dios eterno, que nos unen, Dios mío, como cristianos, Dios eterno. Señor, la familia está bajo ataque como nunca antes en nuestra historia. Y Dios, por eso te pedimos que tú mantengas en la brecha a aquellos que se sostienen en tu palabra, en tus principios y en los valores, Dios eterno, que tú honras. Gracias, Padre Santo, y en el nombre poderoso de tu amado Jesucristo oramos. Amén. La palabra nos llama a ser entendidos de los tiempos, y yo le pido a Dios que la iglesia pueda ser entendida del tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo bien difícil, pero si Dios nos permite vivir este tiempo, Dios nos va a dar la gracia para estar aquí. Y no sencillamente sobrevivir, sino exceder, sino ser excelentes y sobresalir en este tiempo y meterle mano a lo que venga, en otras palabras. Así que le pido, porque creo que hay mucha iglesia que no tiene entendimiento. Me preocupa. Y lo que le digo gracias a Dios cuando veo jóvenes despertando, entendiendo la situación que se está viviendo, el tiempo difícil. Ya no es tiempo de jugar a cristianos, o sea, como nos enseñó, ¿verdad? Y nos está enseñando en la carta de Juan, el de primera Juan, el pastor. O sea, el cristiano o es o no es. No hay espacio para tibios. No hay espacio para tibieza. Es tiempo de comprometernos a ser cristianos radicales. Por el tiempo nos obliga y nos debe llevar a eso, a madurar. No es tiempo de madurar, es tiempo de meter mano. Así que en esa oración, ¿verdad? Que oramos por los gobernantes, queremos también siempre llévese a orar por la iglesia, por usted, por la iglesia, por nosotros. Señor, yo quiero ser entendido del tiempo en que vivo para aprovecharlo, porque los días son cada vez más malos. Dios está como que se acerca la venida, cada vez más evidente. Pero Señor, que yo pueda aprovechar este tiempo en mi casa, lo que veo, lo que escucho, y ser de influencia en mi trabajo, que no pierda el tiempo, que es el regalo que tenemos para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Okay? Cuba. Vamos a orar por Cuba. ¿Por qué? Hermanos, es una cosa increíble. La falta de comida y medicinas, crisis energética, crisis monetaria y sanitaria, y que se agravó por la pandemia, porque la pandemia cortó los chavos que vienen del turismo. La gente está pasando horas en filas para comprar alimentos básicos, y eso incluye el montón de cristianos que hay allí, hermanos nuestros, que están sufriendo. Cuba es el único país de las Américas que no publica el índice de pobreza porque no le conviene. Porque no acaban de hacer lo que el pastor dijo, reconocer que el comunismo es un fracaso. ¿Por qué? Porque rechaza a Dios. Y se estima, sin embargo, que el 40 y al 51% de la población cubana vive en pobreza. Así que vamos a levantar un clamor por los Cuba y los hermanos cristianos que están sufriendo igual. Porque el sufrimiento alcanza al impío y alcanza al justo. Así como el sol cae sobre justo e injusto, también el sufrimiento cae. Y hay hermanos que están sufriendo y Dios mío, tan cerca y tan lejos, sufriendo. Así que vamos a levantar un clamor. Le voy a pedir al hermano Robert que venga por acá y clamemos por los hermanos cubanos. La iglesia se ha mantenido fuerte. La iglesia allí no se puede congregar en templos, pero se reúnen en las casas, y es lo único que el régimen de Castro y la sucesión no ha podido derribar. Hay una iglesia que está fuerte en el Señor, pero están sufriendo estas consecuencias, y vamos a levantarlo, ¿ok? Padre Santo, todos ponemos, Señor. Te levantamos ahora mismo, Señor.
Gracias por su presencia en esta noche, Señor Jesús. Señor, te levantamos a los misioneros y los países. Parece que todos los países ya dieron su poder todo a un gobierno mundial y un caos por todos sitios, Señor. Y se está levantando un odio en contra de los cristianos y los misioneros por todas partes del mundo. Señor, tú mismo dijiste, Señor. Ay, Señor. Tú dijiste que sí, que cualquiera que quiere salvar su vida o perderse o mantenerla, Señor, la perderá. Pero Él, que da su vida para mi causa, tendrá vida hasta vida eterna, Señor. Señor, presentamos a nosotros, Señor, primeramente. Vivimos en un país con tanta bondad, Señor, y tantas bendiciones, Señor. Y nos causa muchos daños espirituales, Señor. Que estamos plantados en esta tierra y queremos mantenernos disfrutando de lo que tiene este mundo, Señor. Señor, prepáranos, Señor, por lo que viene a nosotros, a este país, Señor, Puerto Rico. Señor, nosotros como creyentes, Señor, fracasamos, Señor, en muchas áreas, Señor, manteniendo estas islas para su gloria, Señor. Nos arrepentimos, Señor, en nombre de Jesús, Señor. Señor, queremos levantar a Cuba, Señor, que siempre estaba en mi corazón hace meses, Señor. Señor, parece que muchos países están pasando por lo mismo, que no hay comida, que no hay alimentos, que no hay ropa, que no hay manera de hasta trabajar. No hay trabajo, Señor. Ay, Señor, y eso también afecta a los misioneros que están trabajando y haciendo su obra, Señor. Señor, que tú lo cubres con su sangre cada uno que están haciendo su obra en estos tiempos difíciles, Señor. Que tú lo levantes y le das una esperanza, Señor, y que le da una fortaleza que es supernatural, Señor. Y también, Señor, yo oro también para esos misioneros por toda la parte del mundo, Señor, que están pasando por lo mismo, Señor. Que no hay trabajo, que no hay manera de mantener su familia, Señor. Y también quiero orar también para Puerto Rico, que estamos pasando por muchos que no lo ven en depresión, Señor. Señor, levanta un ejército, Señor, que pueda traer evangelio verdadero a todos en esta isla, Señor. Yo sé que muchos han oído tanto, pero en tiempos de crisis, cuando las personas no tienen trabajo y están sufriendo depresiones, Señor, y muchos se quieren hasta quitarse la vida, Señor, eso es cuando muchos abren su corazón y pueden oír la palabra de Dios, esa esperanza que trae salvación y pueden tener vida eterna también, Señor, que todo no es lo que se ve por la naturaleza, por nuestros ojos, Señor, que vivimos en un mundo espiritual, Señor. Señor, que tú puedas bregar con cada misionero hasta aquí en Puerto Rico, porque Puerto Rico es un campo misionero también, Señor. Te lo presentamos así, Señor. Levanta más misioneros por toda parte del mundo, Señor. Y yo sé que todo va a ser para su gloria y su honra, y que su obra va a ser completada como tú has dicho en su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Carlos, piden oración y ora por la enferma. Padre Santo, te pedimos
que bendiga las ofrendas que van a ser entregadas esta noche, Padre. Señor, que para tu honra y para tu gloria sean, Señor, y que sirvan para el engrandecimiento de tu reino aquí en la tierra, Padre amado. Padre amado, que seamos diligentes en estas ofrendas, Padre. Te pedimos también, Padre, que bendiga a cada uno de los que están aquí, Padre amado, caminos a sus hogares, Señor. Bendícelos, protégelos y guárdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.